entender en el fondo la influencia psicológica en estas patologías. Sí, sí. Yo quiero mejorarme de esto y no comprendo, digamos, qué papel está jugando mi propia psiquis aquí. No voy a corregir nada. Entonces, hoy en día la depresión está tornándose en una enfermedad, como decíamos, una verdadera pandemia, un verdadero virus, digamos, que está destruyendo a muchas personas. Pero cuando uno ya empieza a desmenuzar esta cosa, ¿verdad? Este cuadro clínico, sin necesidad de haber estudiado medicina, sino simplemente autoobservándose, Sí, sí. porque potencialmente todos los seres humanos tenemos todo lo que necesitamos para nuestro trabajo interno. ¿Ya? La conciencia está ávida ahí a que nosotros le demos Todo. la posibilidad de que se exprese. Sí, sí. Y dejo de culpar a las sociedades, a la familia, a la mala pareja que tuve, no sé, a los golpes de la vida, y me doy cuenta en Sí. realidad, entonces empiezo a hacer un estudio y puedo corregir y avanzar muchísimo. Un estudio de la Universidad de Harvard revela que un 80% de las visitas al médico son generadas por el estrés. Otros estudios revelan que 12 millones de personas mueren cada año de infarto al corazón. 150 millones sufren de depresión. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Una vez más tengo el placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy nuestra plática versará acerca de la depresión, el estrés, aceleramiento mental e hiperactividad. A mi regreso, la plática con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es la primera vez que conectas con el Jardín de tu Mente, te invito a suscribirte a nuestro canal y disfrutes de nuestro poderoso contenido que publicamos cada semana. A mi regreso, la plática con nuestro invitado. Vísteme despacio, que voy deprisa. Bien amigos, bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Nueva vez tengo como siempre el honor, el privilegio de platicar con mi amigo y colega Fernando García Silva. Desde Colombia, Fernando, amigos, está de frente un paisaje genial, maravilloso. Me dice que va a sembrar unos mangos para cuando yo me desplace hacia allá, nos subamos en esa mata. Fernando, un placer, Fernando, de nuevo conectar contigo, como siempre, aquí en nuestra, este es nuestro rincón, nuestra casa, como decía Alberto Cortés, este es nuestro hábitat, el Jardín de tu Mente. Bienvenido una vez más. Gracias por invitarme a este hermoso jardín. Aquí también tengo mi jardín, yo también, con plantas y todo, y el manguito ya está así. Así Ya que el mango yo creo que años va, para que nos sí, subamos. genial, genial, fantástico. Cuando yo vaya ya va a estar maduro. Sí. Muy bien, Fernando, pues estamos nosotros en la tercera jornada, ¿verdad? Hablando de autoconocimiento. Y precisamente, David, ¿qué tema no tenía tema preparado, no definimos nada, Fernando, pero creo que aquí hablamos de los temas de tu libro Autoconocimiento. Vamos a ver cuál pudiera ser. Ya hablamos de la enfermedad, ¿verdad? El origen de la enfermedad. También hablamos de otro, ¿cuál fue? Podemos especificar en alguna enfermedad muy moderna hoy en día, podría ser, por ejemplo, Sí, sí. algo que todo el mundo esté sintiendo hoy en día. Bueno, un tema interesante, el Fernando, es el estrés, la depresión, el estrés. Por ejemplo, el estrés o la depresión. ¿Te parece que hablemos de ese tema? Me parece. Es decir, entonces vamos a hablar de la depresión y el estrés, el que acelera los aspectos ya la mentalidad, ¿verdad? Y claro, porque es increíble si tocamos ese tema también cómo podemos abordar un poco lo que es la hiperactividad de los niños. genial, Porque genial. el estrés, claro, tú lo puedes ver en una persona mayor, puedes decir está Sí, sí. estresada, pero tú no te das cuenta que un niño está acelerado y también tiene como síntomas de estrés, Estrés. ¿ya? Pero a él le llaman déficit atencional o aceleramiento o hiperactividad. En el fondo, esa hiperactividad está relacionada, así que vamos a tocar esos temas.
Bueno, precisamente, entonces, veo que en el libro tuyo el tema 3 es depresión y estrés, aceleramiento mental e hiperactividad. Vamos a tomar ese, ¿te parece? Me parece. Genial. Pues amigos, tenemos con Fernando, entonces vamos a platicar acerca de este tema, el estrés. La depresión es como una, Fernando, vendría siendo como una epidemia en esta época, en estos momentos actuales. Claro, la depresión en el fondo viene a ser eso, podríamos decir que una real epidemia que está atacando a toda la humanidad, ¿ya? Porque está muriendo mucha gente. Si Sí, consideran cifras médicas que 350 millones de personas actualmente sufren de depresión en el mundo, y se dice que esto va a ir en aumento. sí. De hecho, es una de las patologías que mayor invalidez ocupacional da, digamos, donde la gente más pide sus certificados médicos, digamos, de no poder trabajar, porque en realidad la depresión está absorbiendo y está tragándose a las personas, porque en el fondo es como una ausencia de una conexión interna. Entonces, la persona que tiene depresión, ya conversamos anteriormente en relación al miedo, es una de las características del miedo. Entonces, una de este pulpo que se llama miedo, terror, ¿verdad? Una de sus brazos es Sí, la depresión y tiene cogida a muchísimas personas en el mundo, muchísimas personas en el mundo. Y se sí. relaciona con una serie de defectos psicológicos que vamos a ir analizando ahora. Y la idea sería también entender que en el fondo, lamentablemente, la forma en que la medicina oficial alopática trata la depresión es con fármacos. Pero ya lo dijimos nosotros, que medicamentarse es sofocar el síntoma. Entonces nosotros, en el fondo, no tenemos que sofocar, ocultar. Es como quien tiene gangrena, aquí en la mano, hoy tengo gangrena, me pongo un parche, no, yo no tengo gangrena, no la veo. No, la gangrena va a seguir ahí hasta que al final va a avanzar y me va a comer todo el brazo. Entonces, Exacto. ocurre lo mismo, y es increíble como uno ve personas con depresión. A mí como terapeuta me tocó ver algunos casos, digamos, de personas que con depresión y muy, muy adinerados, con mucho Sí, dinero. sí, sí, personas que lo tienen todo, incluso, Fernando. Y, y uno diría, no, es que estaba perdiendo dinero. No, en ese momento sus negocios no estaban malos, estaban bien, pero tenía depresión. ¿Ya? Entonces, es increíble cómo esa depresión te va carcomiendo por dentro y en el fondo la medicina, digamos, le da fármacos, le da algunos medicamentos, que en el fondo, claro, le podrá subir el ánimo, le podrá ocultar ese mal sentimiento, pero eso sigue ahí. En el fondo son gritos del alma, hay que entender que todas estas enfermedades son gritos del alma y que en el fondo, como lo dijimos anteriormente, lo que tenemos enfermo, toda la humanidad, es el alma. Y es ahí donde radica nuestro foco principal de trabajo, de estudio y de aprender a cómo yo puedo incidir sobre mi alma. Eso no nos enseñan. Porque si ni siquiera se define lo que es el alma, Lamentablemente. si ni siquiera nos definen qué es el alma, si yo preguntara, caminara por la calle y alguna persona, señor, ¿qué es el alma? Señoritas, ¿qué es el alma? No vamos a tener muchas Y no solamente, no diferentes solamente, formas de expresarlo, sí, pero en claro, realidad no claro hay que sí. conocimiento. Y Fernando, no solamente a personas común y corriente, a profesionales tú le preguntas qué es el alma y no te saben responder. Exactamente, exactamente. Profesionales Entonces, entre comillas. claro, profesionales del área de la salud, inclusive Sí, psiquiatras, sí, sí, por sí. ejemplo, estas enfermedades psicológicas más profundas, digamos, tratadas por la psiquiatría, de las ramas de la medicina, la que menos ha avanzado en los últimos 50 años es la psiquiatría. Exacto. Usted ve la cirugía, por ejemplo, hoy en día existe hasta la cirugía robótica, Ujú. o la laparoscopía, digamos, donde le meten una pequeña cosa y con unos absorben, o sea, la Sí, cirugía ocular, por ejemplo, la cirugía de ojo, todo lo que tenga que ver con lente intraocular y todo eso, un avance con los láser que corrigen las deformaciones de la córnea, sistemas muy sofisticados ya. muy sofisticado, maravilloso, wow, un avance. Pero la psiquiatría, usted sabe que todavía la psiquiatría ponen los electroshock. Sí. Imagínense eso. Está en la era industrial. Eso ya es arcaico. Entonces, en realidad, ¿por qué la psiquiatría no ha logrado avanzar? Porque la psiquiatría en el fondo se mete en el campo del alma de la persona.
Y la medicina oficial en realidad no comprende ni entiende en el fondo la vinculación de las personas desde un punto de vista holístico y cómo el alma incide sobre las patologías y las enfermedades de todos nosotros. La gente suele decir, Fernando, me siento depre o estoy estresado. Son términos comunes que uno escucha. Muy comunes. Claro. No, que ando medio depre, dicen, bueno, al menos Sí, así sí, lo dice sí. en mi país, ando medio depre, ¿ya? O me siento estresado, ¿ya? Claro, entonces uno escucha esa terminología, pero ¿por qué? ¿Qué es la depresión y por qué me siento depresivo, digamos? ¿Ah? Sí, sí. ¿Qué es el estrés, digamos? ¿Qué significa andar estresado? Indudablemente una persona que tiene estrés, ¿ya? Es una persona que en el fondo está desorientada. Y laboralmente hablando, no está en su vocación. Cuando una persona está desenvolviéndose dentro de su vocación, su trabajo jamás lo va a estresar. Es dinámico, es divertido. Claro, participa de él. Pues, no tendrá que trabajar, como dicen los... Claro, entonces hoy en día vemos muchísima gente que lamentablemente están cumpliendo una función laboral, pero que en realidad no tienen nada que ver con su vocación y además lo hace por una obligación económica, por sustentar su familia, porque tiene compromiso, porque tiene la cuenta del banco absolutamente copada, con deudas. ¿Ya? Sí, sí. Entonces en el fondo, el estrés en el fondo es ese como rechazo inconsciente que va teniendo la persona hacia sus actividades. Indudablemente que hay abusos, hay ciertos abusos de personas, digamos, las cuales se les explota inclusive en su campo laboral. Hay países donde las personas trabajan 8 horas, 10 horas, hasta 12 horas trabajando. Más, mucho más incluso. Y en otros países ya más, de mayor abuso, donde las personas trabajan casi todo el día, inclusive duermen debajo de su máquina de trabajo. Ahí tienen su colchoneta y ahí duermen. Al otro día se levantan y siguen cosiendo, haciendo, bueno. Es un robot, es un robot. Claro, eso robotiza y es indudablemente que una persona así al final va a terminar depresiva y estresada. Ya, eso es una situación de un abuso. Pero hablemos de la normalidad, digamos, donde hay personas que no tienen ese abuso y no tienen, pero sin embargo se sienten así, se sienten estresados o se sienten depresivos. Entonces ahí es donde falta entender qué incidencia tiene esta persona sobre su mundo interior, sobre su psiquis, sobre su alma, Exacto. sobre su mente. Bueno, el famoso, archifamoso actor, el gobernador de California, ¿verdad? Arnold Schwarzenegger, él contando en un documental de su historia, ¿verdad? Él dice, a través de un estudio, es cierto, el 74% de las personas odian lo que hacen en Estados Unidos. Y eso no es nada diferente. Es lo mismo cuando tú te vas a Europa. El 74, el 80% odia su trabajo. También el famoso intérprete José Luis Rodríguez, que con esa incluso referencia comenzamos, como tú sabes, nuestro segundo libro, ¿verdad? Sobre las vocaciones, descubrir y perseguir tus pasiones. Él decía, descubre a tiempo tu vocación. Porque cuando haces lo que no te gusta, lo vas a hacer amargado. Pero cuando haces lo que te gusta, será divertido, no tendrás que trabajar. Eso genera todo este cuadro, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Tiene que ver. Y la vocación en el fondo, si nosotros le preguntáramos a las personas, inclusive, ¿qué es la vocación? No te saben responder, Fernando. Tampoco, porque la vocación en el fondo corresponde al espíritu. Corresponde al espíritu, claro, y recuerde que nosotros es dependiendo del rayo en que uno sale del absoluto. Cada uno de nosotros sale del absoluto y sale por alguno de los 7 rayos, que son 7 rayos vocacionales. Sí, sí. Encontrar el rayo vocacional de uno es muy importante. Es esencial. Por ejemplo, hay personas que son del rayo de la medicina, ¿no? Y se desenvuelven maravillosamente en la medicina. Maravillosamente. Sí, sí. Está en Pero lo que vemos hoy en día nosotros son muchas personas
que no pertenecen al rayo de la medicina y están desenvolviéndose en la medicina. Entonces, por eso que la Exacto. medicina de pronto se ha tornado en algunas personas, no lo digo en todos, pero en algunas personas algo netamente comercial, ¿no? Lo mismo que eso ocurre en todas las áreas, ocurre en la educación también. El que También, enseña del que enseña. claro, claro. Una persona, por ejemplo, yo hablaba la otra vez con una persona, me decía, no, es que a mí las matemáticas no me gustan. No, es que no es el problema que no te gusten las matemáticas, es que tuviste un mal profesor. ¿Ah? Exacto, exacto. Si hubieras tenido un profesor de matemáticas con vocación, ¿ah? Vocación. Que te hubiera enseñado con Sí, ejercicios sí, maravillosos sí, sí. y que te hubiera anexado amorosamente y te hubiera conectado con la maravilla de las matemáticas, se Claro. tendría otro pensamiento. Nosotros podemos Cuando, decir que sí, Dios, por ejemplo, Dios es matemático, porque toda la creación está hecha con una matemática perfecta. todo es matemático. Sí, sí. Todo es matemático. Sí, ¿Ah? Entonces, cuando uno ya aprende, una persona que le enseña vocacionalmente de una forma que está correcta, indudablemente que cambia todo, la percepción, y la persona que está trabajando en ese ambiente no tiene depresión y no se estresa de lo que está haciendo. ¿Mm? no, no. Por lo que está haciendo. Puede tener depresión por diferentes situaciones de vida que no ha sabido sobrellevar o comprender. ¿Ya? Entonces, la forma en que uno sale de estos aspectos depresivos, ¿ah? En el fondo es trabajándose internamente, Sí. entendiendo cuáles son los nexos psicológicos que yo tengo que me conectan con determinados procesos que no he logrado superar. Es extraordinario, esto es tan importante. De modo que la depresión, entonces, Fernando, y el estrés están relacionados. La depresión y el estrés son la misma cosa. Es lo mismo. Es el mismo efecto puesto en diferentes lados del péndulo. Exacto. ¿Por qué? Porque el depresivo no quiere nada y el estresado lo ha hecho todo. Entonces, son la misma cosa, ¿me Es la entiendes? misma. Es la misma cosa. O sea, este en el fondo quiere salir de la situación y este ya se ha metido demasiado. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, es el mismo defecto de una mala relación familiar, laboral, existencial, lo que sea, en el cual la persona no quiere saber absolutamente nada de eso y la otra persona ha hecho demasiado de eso mismo. ¿Ya? Entonces, son movimientos pendulares. ¿Ya? Entonces, por eso que están tan relacionadas y por eso que hoy en día vemos tanta gente que en el fondo mucha persona puede pasar desde el estrés, pasa a la depresión, con suma facilidad. De modo que Porque ambos, en ambos hay abusos. sí, en ambos hay abuso, exactamente. De modo que entonces en ambos, el, tanto los depresivos como los estresados sufren de cansancio extremo, pérdida de memoria, desgano, confusión, y es lo que muchas veces también de hastío, y lo lleva también a eso mismo, a suicidarse también, Fernando, como revelan. Claro, claro, claro. Por eso como los síntomas se asemejan, por las mismas vías que parecieran ser contrarias, se llega al mismo síntoma, es porque la enfermedad es la misma. Es la misma. Es la misma, o está muy relacionada. Ambos, en el fondo, por ejemplo, una persona depresiva llega a nivel de cansancio. No, estoy cansado, no tengo ganas de nada. Y el estresado llega al Sulmenach. El Sulmenach, ya que es un cansancio mental donde la persona, en el fondo, no, como que se le olvida todo. Hay personas que sufren de mala memoria, de hastío, de cansancio, aburrimiento, y en el fondo porque está estresado. Entonces, eso es, digamos, esos extremos hacen que los síntomas sean similares, porque las patologías en el fondo se relacionan precisamente a eso, a abusos, ¿ya? Entonces, Exacto. uno psicológicamente puede trabajar eso, y ese es el objetivo de lo que estamos nosotros aquí enseñando, ¿ya? De entender que en el fondo que uno puede trabajarse a sí mismo en una forma psicológica para eliminar los defectos que están ahí metidos detrás de la depresión y el estrés. Ese es el trabajo más importante que uno puede hacer en la existencia. Sí, sí. De modo, Fernando, que entonces estos defectos afectan a muchas personas en falta de memoria, como tú enfatizas. Claro, en el fondo la persona cuando que está con depresión se va olvidando de todo, se olvida hasta de vivir.
Una Sí, persona depresiva, en el fondo, sí. va dejando de lado muchas cosas. Perdió el sentido de la existencia, su... Sentido, la relación con la familia, la relación laboral, la relación con su cuerpo físico, hasta el higiene, el aseo personal, todo. Y se le van olvidando las cosas. De hecho, inclusive hoy en día enfermedades también modernas, como el Alzheimer, la demencia senil y todo ese tipo de enfermedades, ¿ya? Están también relacionados con todos estos problemas de mala conexión psíquica que uno va estableciendo y de abusos que ha tenido. Sí. Recuerda que uno de los grandes abusos que toda la humanidad está cometiendo hoy en día es especialmente el abuso de la energía creadora sexual. La ¿Ah? comunicación. A través, claro, en la fornicación, en la masturbación, en relaciones insanas, en el fondo, todo eso va dañando la energía y en el fondo al ir botando la energía, en el fondo va creando ese sentimiento de vacío. Ese sentimiento de vacío hace que la persona empiece a vivir en un proceso de oscuridad. Entonces, todas estas enfermedades, digamos, mentales, seniles, vienen a ser consecuencia, en el fondo, de estos abusos que la persona ha tenido de la energía sexual, ¿ya? Y el estresado también, pues el estresado, digamos, como bien proceso de Sulmenach, digamos, se le altera la memoria y después ya le dan tareas y no se acuerda, inclusive hay muchas personas que tienen que ser despedidas o simplemente tener que ir a pedir un permiso médico, digamos, para ausentarse porque están dañados mentalmente, ¿ya? Entonces, afectan la memoria y todo lo que afecta a la memoria, además de la desconexión con el mundo externo, es una desconexión consigo mismo y es motivado y producido también por un abuso que se ha hecho a la persona de su energía sexual, ¿ya? Entonces, de ahí donde radica la importancia de aprender a trabajar la psicología y a trabajar correctamente el uso de la energía creadora sexual para potencializar, para vigorizar, para estimular, para devolver el anhelo, el ansia y las ganas de vivir, que es lo que ambos están perdiendo. De modo que también el abuso de la energía corporal, el miedo y también aspectos como la inconformidad están detrás de estas patologías, Fernando. Claro, hay inconformidad porque, como le decía en un principio, personas adineradas, ¿ya? Que tienen todo. Tienen todo. Yo conocí una persona que tenía casa en varios países, tenía casa en Miami y se iba a vacacionar buceando, feliz, Sí. pero tenía depresión y no podía salir, no podía salir. Se esforzaba y se esforzaba y se esforzaba y no había casa, ¿ya? Entonces, esa inconformidad gatilla muchas veces también estos aspectos, digamos, de depresión, esos aspectos de comparación, ese mal manejo psíquico. Sí, sí, sí. Imagínense lo que es personas que tienen que trabajar y esforzarse simplemente por un simple plato de comida, por pagar, apenas alcanzan a pagar su arriendo de su casa. Sí, Y sí, sin embargo son personas que son relativamente felices. son felices. Son Claro, felices. no tienen mayores conflictos. Entonces, la forma en que uno se enfrenta a los problemas, ¿ya? La forma en que uno, digamos, ve las expectativas de vida, digamos, la ambición, la codicia y la inconformidad, indudablemente que van llevando a fortalecer estos aspectos. Y todos esos son yoes, Son son yo. defectos Sí, psicológicos, sí. ¿ya? Entonces, pues, si uno quiere corregir su depresión, si uno quiere corregir su estrés, bueno, tengo que analizarme, tengo que estudiarme, tengo que autoobservarme, ¿ya? ¿En qué se fundamenta mi depresión? La depresión está íntimamente relacionada con problemas del presente y recuerdos del pasado. No tiene nada que ver con cosas del futuro, sino que en este instante la persona se siente en un estado, digamos, totalmente como que de entropía. ¿Usted sabe Sí, lo que es la palabra entropía, verdad? De sí, sí, claro. descendencia, donde la persona se va sintiendo cada vez más menoscabada, física, psíquica y espiritualmente. ¿Mm? Entonces es una desvinculación con las partes más elevadas del ser. Entonces uno tiene que aprender a conectarse con esas partes elevadas del ser. ¿Pero quién le enseña? Solamente le enseñan el fin de semana a ir a arrodillarse ahí frente a un templo y orar, hacer una oración y eso es todo. Pero eso no es conectarse con el ser, porque el ser no está en ningún templo. Ni en las aulas tampoco. Ni en las aulas, ni en una parte. El ser está dentro de uno. Sí, Entonces, si uno sí. no entiende eso, que
que la conexión con el ser es una búsqueda interior, como dice usted, en otra dirección, ¿no? Sí, en otra No es dirección. no es en una dirección externa, sino es una dirección interna, Ujú. ¿ya? Muy íntima, y que el ser está presente de instante en instante, segundo en segundo. O sea, en el momento en que usted está teniendo depresión, ahí su ser está al lado, pero usted no lo está viendo. Le dio vuelta la cara. ¿Mm? Sí, sí, sí. Entonces, y ahí cuando viene, uno empieza a hacer como un estudio, como un escáner, uno mismo, digamos, ¿ah? Empieza a hacer un estudio juicioso de su enfermedad, en qué se fundamenta, qué pensamientos la acompañan. Por ejemplo, si yo estudio la depresión, ¿qué fundamento de pensamientos tiene? No, es que la vida ha sido difícil conmigo, que nadie me quiere, que no, todo me va mal, que fracaso, ¿ya? Que no tengo fuerza, que no tengo ánimo, etcétera. Y ahí yo comienzo a hacer un estudio de eso y luego comienzo a pedir a la Madre Divina que me vaya desintegrando estos defectos. Madre mía, elimíname esto, mira lo que me hace pensar, mira lo que me hace sentir, mira cómo me hace ver la vida. ¿Mm? Sí. Porque solamente el hecho que uno piense en la vida que ha fracasado, ya eso es tendiente a que uno entre en este aspecto de depresión. En la vida uno no fracasa en nada, Y porque nada. todo es experiencia, Sí, todas experiencias. Es una todo escuela. es experiencia. En lo único que uno puede fracasar en la vida es en regresar a su ser, en encarnar a su ser, en comunicarse con el ser. Ahí sí que podemos estar fracasando. Y eso es lo que está pasando. Una persona depresiva está total y absolutamente desvinculada de su ser. Una persona estresada está total y absolutamente desvinculada de su ser. ¿Ya? Entonces, reconectarse con el ser le va a permitir ir luchando y viendo su propia enfermedad desde otro ángulo. Desde otro ángulo. Sí, sí, sí. Pero Genial. como dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Exacto. Pero las personas no se ayudan, sino que buscan en cosas externas, digamos, soluciones, en fármacos, hasta en apoyo, van al psicólogo, le cuentan toda la historia de la vida, van al psiquiatra, toman los remedios, etcétera, pero de hecho, ellos mismos no se ayudan. Y ese es el Nos problema. ayuda. Desde siglos, la humanidad, como explico, enfatizo en mi primer libro, sí, Fernando, como tú y yo hablamos, la humanidad sigue por rumbos equivocados y también nos vienen conduciendo, propio de esa ignorancia, de esa oscuridad, por rumbos equivocados. Desde las aulas, cuando vamos a las aulas, nos enseñan la competencia, ¿verdad? Nos enseñan todo esto, es decir, y esa es la visión de la cultura occidental. Nos enseñan que de pequeño que tenemos que ser el más fuerte, que tenemos que ganar buenas notas, que tenemos que ser el número uno. Nos enseñan que tenemos que trabajar, la vida es dura, nos presentan. Tenemos que ganar mucho dinero, mucha plata, para luego ahorita casarnos, tener muchos hijos, tener una casa y al final se pasa la vida y entonces ahí va generando todo este cuadro también de este estrés. ¿Verdad? Es enseñado en las aulas, es el rumbo equivocado, la otra dirección. Tenemos que correr la ruta. La que nos está enseñando es la ruta exterior, es la ruta interior. Ya Claro. al final, cuando no tenemos ganas, tenemos 60 o 70 años, y cuando queremos mirar hacia atrás, queremos entonces como hacer un stop y regresar a esa cultura oriental, lo que nos enseña la otra dirección y el camino interior, como estamos trabajando todas estas videoconferencias. Y es genial cuando uno entonces despierta, pero ya un poco lejos, un poco avanzado, cambiamos de dirección. Bien amigos, estamos en el jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy, como siempre, platicando con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es un profundo autor del autoconocimiento. Es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y El sabio uso de la energía sexual. Hoy estamos platicando acerca del estrés, la depresión, la hiperactividad en los niños. Fernando, entonces, hay una pérdida del sentido de la vida. Hay una ausencia de verdaderos principios espirituales en la vida de estas personas. Ese es el eje de este problema. El problema en el fondo no es que estás estresado, el problema es que estás desorientado.
Exacto. El problema es que no estás con depresión, el problema es que caminas hacia un lugar equivocado. En el fondo, perdiste el norte, perdiste el sentido de la vida. Entonces, recuperar el sentido de la vida es fundamental. ¿Mm? Y nosotros ya hemos hablado anteriormente cuál es el sentido de la vida y cuál es la vocación. La vocación de cada persona, independiente del rayo a la cual pertenece y se puede desenvolver en mejor manera, la vocación de cada cual es entender y comprender y trabajar en su propia liberación, porque en el fondo estamos absolutamente confundidos. Exacto. Si es la primera vez que conectas con el jardín de tu mente, te invito a suscribirte a nuestro canal y disfrutes de nuestro poderoso contenido que publicamos cada semana. Ambos buscaron el fundamento de su felicidad fuera de sí mismo y el resultado no se hizo esperar. Claro, ese es el problema. Buscaron la felicidad afuera cuando la felicidad no existe afuera. Nosotros ya hablamos que en el fondo que la felicidad tiene dos conceptos anteriores. Uno, ¿te acuerdas? Sí, La paz, sí, sí. la libertad y en consecuencia, La última, felicidad. la felicidad. La felicidad. Entonces, si yo quiero encontrar la felicidad, ¿ya? Y la busco afuera, y sin ni siquiera previamente haber encontrado la paz, porque lo primero que hay que encontrar es la paz, ¿ya? Imagínense cómo está el mundo hoy en día, a punto de entrar en una guerra grande. A punto de Entonces, estallar. a punto de estallar. Y eso va a ser así, porque está escrito y bueno, y vienen momentos difíciles. Pero la paz uno tiene que encontrarla dentro de sí. Cuando usted encuentre la paz dentro de sí, Ya. cuando usted vaya trabajando su psicología, luego va a encontrar la libertad dentro de sí y al final le va a venir la felicidad. Entonces la felicidad tiene que ser una conquista interior y no tiene nada que ver con asuntos externos. Y todo el mundo busca la felicidad externa, dependiente. No. Toda felicidad que usted tenga y dependa de algo, de lo que sea que dependa, no es felicidad. Porque la verdadera felicidad es atemporal, es eterna e inmortal. Sí, sí. No depende de nada ni de nadie. De nada exterior. De nada externo, porque es parte del espíritu. La esencia de la vida es ser feliz. Esa es la esencia de la vida. ¿Ya? Pero Bueno, esa felicidad tiene que ser correctamente entendida. Y eso es donde estas personas han fallado, lamentablemente. Y no podemos estar más equivocados, Fernando. Los vemos en grandes estrellas que al final se dieron cuenta, José, era lo más grande que musicalmente ha dado México. Son grandes todos, pero José, al final, en su propia biografía, verá el más feliz del mundo en esa maravillosa canción. Porque ya sé que la felicidad no está en aquel que tiene más, está solo en aquel que encuentra esa verdad interior. Exactamente. Genial, genial. En cuanto a la depresión endógena, Fernando, ¿a qué se debe? Claro, hay veces donde la medicina oficial, digamos, hace un estudio de una persona con depresión reiterativa y no encuentra causales externas, Sí. Y le cataloga como depresión endógena. O sea, en el fondo le está diciendo, no, la depresión está en sus genes, está en su parte interior, ¿ah? En todo lo que tenga que ver con sus microlaboratorios, las glándulas de secreción internas, en sus hormonas, ¿ya? Pero resulta que el cuerpo, si hemos dicho, el cuerpo no se enferma solo. Usted deja un cuerpo ahí y ese cuerpo no se va a enfermar solo. Se va a morir, sí, pero no se va a enfermar. Las enfermedades no obedecen al cuerpo, sino porque somos un trío de cuerpo, alma y espíritu. Exactamente. Entonces, si hay un proceso, digamos, que no se conoce y que se supone que a lo mejor viene en la parte ya más interna, los cromosomas, hereditario de la persona, ¿no? Pero eso corresponde a yo es que tiene esa persona. Toda depresión, sea catalogada como endógena o no, es una vinculación que la persona está teniendo con sus defectos más profundos y oscuros. ¿Ya? Recuerda que hablábamos que nosotros tenemos las infradimensiones dentro de nosotros, y en esas infradimensiones tenemos yoes bastante espeluznantes, digamos. ¿Ya? Yo es suicida, yo es asesino, yo es violento. De la droga, todo.
todos esos tipos de yo. Entonces, cuando nos conectamos con esos yoes más intradimensionales, es indudablemente que entramos en un proceso ya depresivo. Entonces, decir que esto es endógeno, que esto pues, corresponde a determinados agentes hormonales, en el fondo, es no entender el origen mismo de la enfermedad. Se procesan esas cosas. ¿Ah? El cortisol se aumenta en una persona con estas patologías, pero eso no quiere decir que ese mensajero interno sea en realidad el causante de la patología. La patología no es causada por ningún componente químico del cuerpo, no. Por lo tanto, no la vamos a solucionar definitivamente aplicando un componente que a la persona le falta. Porque estas patologías obedecen a aspectos psicológicos del alma, a yoes infradimensionales, a cosas muy oscuras y siniestras que en el fondo lo que quieren lograr con la persona es la autodestrucción. Entonces, eso es muy importante entender. Genial, genial. En cuanto, Fernando, a los términos, el hipodisminución y el término hiper, aumento, ¿verdad? Claro. De estas sustancias endocrinas en nuestro cuerpo, siguen siendo el efecto de una causa más profunda, como estás enfatizando. Claro. Por eso uno puede ir al médico y le dice, no, es que usted le falta tal sustancia, no le está funcionando bien la tiroides, no le está funcionando bien su páncreas, su timo, la glándula hipofisiaria. Entonces, hay ciertos niveles en los cuales las personas le miden las sustancias endocrinas. Recuerden que nosotros tenemos 7 laboratorios de glándulas endocrinas. Están relacionadas con los 7 chakras, con los 7 centros de la máquina humana. Con el centro sexual, instintivo, emocional, intelectual, motor, emocional superior e intelectual superior. Cada una de ellas se relaciona con una determinada glándula endocrina. ¿Te acuerdas que eso lo hablamos en la conferencia en la iglesia de los 7 chakras? ¿Ya? Pero estos laboratorios, estos microlaboratorios, digamos, que secretan estas hormonas, recuerda que la palabra hormona, ¿qué significa la palabra hormona? Significa ansia de ser, fuerza de ser. Exacto. Ganas de ser. Entonces, una persona con depresión tiene fuerza de ser, tiene ansia de ser. En lo absoluto. Esa persona tiene ansia de no ser. Lo único que quiere es ansia de morir y muchas veces. Ansia de no ser. Tiene todo lo contrario. Entonces, claro que indudablemente que su concierto hormonal interior no está funcionando. Entonces, por eso se lo miden, no, que está ahí, porque está bajo, o que está hiper, no, que está muy alto. Entonces, por eso, subámosle esto, bajémosle esto. Claro, siempre lo hemos dicho, medicamentar es sofocar el síntoma. Claro, desaparece en parte el síntoma, pero el problema persiste. Porque es una situación más interna, psicológica y espiritual de la persona. Entonces, cuando la persona ya comienza a autoobservarse y comienza a hacer un estudio juicioso de cuáles son las raíces de su depresión, cuáles son los pensamientos, los sentimientos, las intenciones que lo acompañan, va descubriendo yoes y va trabajando con la Madre Divina y va saliendo adelante. Entonces, las consecuencias de estas disfunciones hormonales son consecuencias de los yoes que se están expresando en el cuerpo. Y no es que estas disfunciones hormonales buscan estas enfermedades, sino que son una consecuencia, son un efecto. La causa en sí es el yo. Por consiguiente, no es el cuerpo, entonces, Fernando, como dice que se enferma, está enferma el alma. Exactamente. Es el alma en el fondo. Porque ¿qué es lo que es el alma? Recuerda que hablábamos de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo y espíritu, exacto. Materia, energía y conciencia. Entonces, al hablar del alma, estamos hablando de la energía, y ahí en la energía está la mente, está la psique, están los yoes, ¿ya? Y nuestra alma es un 97% de inconsciencia. Entonces, tenemos un alma muy oscura, muy dormida, muy atrapada en estos defectos psicológicos. Y ese es el causante de la enfermedad. Los causantes de la enfermedad son los yoes, porque los yoes son los que han malobrado en esta existencia y en existencias anteriores, y las consecuencias del mal obrar son procesos kármicos. Entonces las enfermedades son karmas producidos por yoes que las gatillaron. Entonces, si yo no elimino al causante de la enfermedad, claro, a lo mejor voy a morir en esta existencia tomándome ese remedio ahí con el cual me sentía bien, que en el fondo no es más que una droga, ¿verdad? Pero la próxima existencia, si es que me queda una existencia, ¿qué va a pasar?
volver a nacer con ese yo y me va a coger nuevamente. Entonces, el trabajo psíquico es un trabajo que uno hace que es más duradero porque permite trabajar esta existencia y las existencias sucesivas. Con que yo me muera con un defecto menos, con que yo me muera con un defecto menos, ya hice algo en mi vida. Pero si me muero con los mismos defectos, y lo que es peor, que está pasando ahora, con más defectos todavía, indudablemente que en vez de ir hacia arriba, vamos todos hacia abajo. Ese es el problema. Fernando, nosotros que conocemos la dimensionalidad de este conocimiento y de la influencia, ¿verdad?, que surte en las personas cuando disponen o dispongan de un espacio para también edificarse, ¿verdad? Cuán potente, cuán importante diseñar los sistemas educativos desde pequeñitos a los niños en estas enseñanzas, que es el conocimiento verdadero y auténtico. Y yo lo reitero y lo digo en mi libro también. Y tú y yo estamos abiertos a colaborar. No tienen que pagarnos, nosotros no estamos buscando nada de eso, a colaborar con los organismos responsables de la educación, que es el gobierno mismo, ¿verdad? Pero ya sabemos que un ciego no puede guiar a otro ciego. Nadie puede dar lo que no tiene. Para esos que dirigen esos organismos, ¿verdad?, a aceptar o convenir con esta educación, tienen que estar transformados. ¿De acuerdo? Es decir, pero nosotros, tú y yo, estamos abiertos a colaborar al mundo entero y lo estamos haciendo, pero a diseñar auténtico sistema educativo para tener una humanidad consciente. Estamos en la parte final, como estamos diciendo, ¿verdad? Que estamos ya, es que es como decimos, estamos al final, no hay tiempo. Ese es el problema. Pero estamos abiertos. Sí. Y todo esto va dirigido a todas aquellas personas que en realidad anhelan o sienten al escuchar esto en su corazón, sí, en realidad les resuena, porque sí, que puede ser, puede abrirse al menos. Claro que sí. Porque hay muchas personas que a lo mejor no escuchan y van a decir, no, están hablando cosas que nada que ver. Pero hay personas eso no es lo que... mío. Eso no es lo mío, claro. Orlando, Miguel, Fernando, eso no es lo mío. Claro, claro. Está bien y es respetable porque cada cual... No es respetable. Claro. Pero aquellas personas que en realidad sienten en su corazón que a lo mejor hay otra vía, digamos, que en el fondo, que la humanidad entera vamos por mal camino y vamos equivocados, entonces, y que existe otra vía. Posibilidad, que hay una ventana. Que hay una ventanita exactamente y que se puede trabajar así y así y así, bueno, ahí vamos. Con esas personas vamos a trabajar y a esas personas les vamos a orientar y enseñar a ayudar, porque esto es una retroalimentación. Nosotros les ayudamos a ellos y ellos también nos ayudan a nosotros, porque uno a diario aprende. Uno a diario aprende de todos. Entonces, la persona, Fernando, se va haciendo adicta a estas sustancias hormonales, mensajeros moleculares. ¿Le agrada sentir eso en su cuerpo? Claro, cuando la persona ya comienza con todos estos procesos disfuncionales, digamos, de sus microlaboratorios hormonales, ¿ya? Y empieza a sentir, digamos, esa lluvia de hormonas en el fondo que lo está llevando negativamente, le va produciendo como un agrado. Porque ¿a quién le gusta eso? ¿A la conciencia o al ego? Al ego. El ego es el que estimula para que esta hormona, digamos, produzcan en forma extrema o en forma baja, digamos, una hipofunción. Entonces, en ese sentimiento en el cual va entrando la persona, el yo psicológico de la pereza, del desgano, de la apatía, de la flojera, le agrada. Entonces se va fortificando. Y se siente bien. Y se va victimizando. Sí. Porque aquí hay también muchos yoes de victimización. Claro. Yo he sufrido tanto, no, imagínate lo que me pasó, entonces, por eso que yo estoy así depresivo, porque ha sido muy triste, no he podido salir adelante. Entonces, ese estado de victimización, el sentirse víctima, también intensifica esto, claro. Y le agrada en el fondo. Le agrada. Sí. Porque hay personas que en el fondo
no tienen comunicación con otras, sino es a través de sus defectos o sus dolores psíquicos. Entonces, por eso que es importante abrir el espectro de observación y darnos cuenta, digamos, cuál es la incidencia que yo tengo sobre esta enfermedad. Ahí es cuando se comienza la corrección. Genial. Entonces, Fernando, toda persona con depresión se torna débil, floja, irresponsable incluso, y melancólica. En estos efectos, son estos efectos los que van fortificando. Claro, por eso que es importante, le decía, y reiteramos, ¿verdad? La importancia de cuando uno va a estudiar estas enfermedades, tiene que hacer como un estudio del abanico de cuáles son los defectos que la sustentan. Porque son defectos psicológicos, ¿ya? Que han tomado posesión de la máquina humana. Entonces, de la pereza, la flojera, la melancolía, el desgano, el aburrimiento, el hastío, el cansancio, ¿ah? La desmotivación, la mala memoria, el sulmenach. Entonces, esos defectos van tomando posesión en el cuerpo y preparan, inclusive mueven todos estos mensajeros hormonales, que si uno se los va a medir a la medicina oficial, claro, le van a salir distorsionados. Pero en el fondo es por la presencia de esos defectos psicológicos que han estimulado o han llevado a que la persona llegue a ese nivel. Exacto. Entonces, la curación nunca viene de afuera. La curación siempre viene desde adentro. Desde adentro. ¿Ah? Eso no quiere decir de que uno no tenga que ayudarse de afuera. Ni que no vaya al médico, nada de eso. Claro, no quiere decir eso. Yo no estamos diciendo aquí que uno no, sino que la verdadera curación sale desde adentro. ¿Ya? De pronto uno necesita cierta ayuda, pero cuando uno sustenta toda su curación solamente es cosa externa, ahí es donde estamos mal. Porque la verdadera curación aflora desde adentro. Que nos podemos ayudar desde afuera, claro, y hay medicina más natural, con plantas, ¿verdad? Medicina holística, que nos puede ayudar en todos los aspectos de la vida, claro que sí. Bueno, no estamos diciendo eso. Sí, Pero entender que en el fondo, que el gran responsable es uno mismo, el que está sustentando esto y el que no ha aprendido a ver la enfermedad desde su perspectiva más interna, que es lo más importante. Por consiguiente, Fernando, una persona entonces estresada, pues no siente paz en su corazón, en su interior. Él realiza sus actividades de modo con desgano, ¿verdad? Lleno de infelicidad, sin amor, claro. sin una real motivación. Sí, ¿verdad? sí. Que lo lleve a realizar tal o cual actividad. Ese es lo más importante. En el fondo, recuerde que siempre hemos dicho que la autorrealización íntima del ser es reconquistar el amor primario. Sí. Porque nosotros salimos de nuestra casa primaria, que es el absoluto, y allá había una sola ley, que era la ley del amor. ¿Ya? Pero el amor, en el fondo, el amor es la última gran obtención, y el amor va precedido de los tres anteriores, que era la paz, la libertad y la felicidad. Cuando usted une paz, cuando usted une libertad, y cuando usted une felicidad, de esa conclusión final se llama amor. Entonces, indudablemente que una persona que no tiene amor, porque una persona con depresión no tiene amor por nadie ni por sí mismo, ni por su espíritu, ni por nada. Por lo tanto, una persona con depresión es una persona que no tiene paz, que no tiene libertad, y que no tiene felicidad. Mucho menos felicidad. ¿Ya? Entonces, cuando empezamos a desmenuzar este problema desde el punto de vista psicológico y espiritual, cuando empezamos a darnos cuenta, digamos, qué es lo que está metido aquí, ahí es cuando uno realmente se empieza a enfrentar al problema y lo puede solucionar. Pero si solamente lo ve como una cosa externa, como una cosa endógena, como una cosa, no, es que mi abuelita también tenía depresión y mi papá también, entonces por eso que yo soy así, indudablemente que jamás voy a salir del problema. Porque se está reafirmando que no, que yo soy así. Exactamente.
exactamente. Entonces, por eso que, de hecho, esa forma de hablar es incorrecta, porque muchas personas, por ejemplo, que tienen diabetes, Muy no, es que incorrecto. yo soy diabético, dice la persona. Sí, sí, sí. Y mi abuelo también, y comienzan esa, Claro, pero la terminología no es correcta, uno no nunca es tiene que decir, correcta. yo soy diabético, No, no. no. Uno tiene que decir, si es que tiene, yo tengo diabetes. Sí, porque si es soy, lo está es intensificando. Claro, lo está metiendo en su ser, pues. Está caracterizando, ¿Ah? es. Claro. Entonces, nunca uno decir, yo soy tal enfermedad, sino si uno tiene y quiere, le toca decirle así, yo tengo Sí, tal problema o tal enfermedad, porque el tener significa mañana no tener, que es la gran opción que estamos buscando, a no tener eso. Pero cuando exactamente. ya lo digo que yo soy, lo he metido en mi propio ser, ya de ahí lo voy afirmando aún más. Exactamente. Lo voy intensificando más en mi piel, en mis Exactamente. células. El despreciado no acepta la vida, Fernando, no acepta lo que le ha tocado vivir, siente también injusticia muchas veces y se lamenta de lo, de lo ocurrido. Siente pena, es infeliz. Claro. Estamos dando cuenta que en el fondo que la depresión en el fondo es una desadaptación a la vida misma. Sí, sí. Entonces, sentir pena, eh, como lo dice hay un capítulo del libro, la pena no vale la pena. Uno no tiene que tener pena por nadie, Exacto. ni siquiera por uno, Ni por uno mismo. ni por uno mismo. Uno no tiene que tener pena por nadie, pero tiene que tener compasión por todo el mundo. ¿Ya? Eso es diferente. ¿Ya? Sí, Entonces, esta persona con depresión, claro, en el fondo, en síntesis, estamos dando cuenta que es infeliz, en el fondo. ¿Ah? es El depresivo es infeliz. una persona que no es feliz, pero la felicidad en el fondo es porque no la ha conquistado dentro de sí, es porque está conectado con los yoes infelices, porque el ego, la inconsciencia, los yoes, su naturaleza, su misión última es la infelicidad, porque ellos son desamor, Exacto. son la De, antítesis del amor. del amor. Entonces, una persona con depresión, una persona con estrés en el fondo, con estas patologías, en el fondo lo que está dejándose llevar es precisamente por todos estos aspectos de infelicidad y de desamor. Entonces, cuando uno ya empieza a darse cuenta de eso, ¿ya? Y empieza a luchar, porque esto Sí, es una sí, lucha que uno sí. tiene que tener, y con la ayuda de la Madre Divina, ¿verdad? A luchar contra todos esos aspectos psicológicos que piensan, sienten y actúan dentro de mi psicología y se mueven y se apoderan de la máquina humana, entonces comienza uno a enfrentarse a ellos, ahí puede salir de aquí. Si no, no sale. Si no, siempre va a depender o va a recaer. Pues hay muchas personas que tienen depresión, ya. Ah, no, es que recayó, volvió nuevamente, es como el drogadicto, porque en el fondo, imagínese usted un drogadicto, Sí, ¿verdad? sí. Que deja su droga, pero al año, 2 años, 3 años, vuelve a Vuelve. caer, recae. ¿Ah? Porque es similar en el fondo, en el fondo como son defectos, entonces van estimulando para que la persona caiga en eso. Es difícil el cuadro que genera todo. No, no es difícil, sí, no es difícil. Uno nunca tiene que decir que las cosas son difíciles, porque Digo, exacto, exacto, sí, sí. si uno dice que es difícil, en el fondo también uno, como, ah, no, es que es difícil, entonces como que se pone la dificultad. No, no. Está Lo que sí claro, así es. requiere de una ardua presencia. Y ese es el problema. Ese es el problema. Que la persona evade, la persona no está presente. ¿No? Tienes, por ejemplo, un depresivo, tiene depresión, pero ¿qué sientes? ¿Qué Sí, sientes? sí. Escribe aquí en una hoja todo lo que sientes. ¿Qué piensas de tu depresión? ¿O qué te hace pensar la depresión? Escribe aquí en una hoja todo lo que piensas o que te hace pensar la depresión. ¿Qué quieres hacer? Escribe aquí en una hoja todo. Eso es enfrentarse al problema. ¿Ah? Y ahí después, cuando empieza a leer esas cosas, ya mira, analicemos cada una de las cosas que escribiste aquí. Y ahí comienza el estudio. Pues. Exactamente. Ahí comienza el estudio. Ahí es donde te empiezas a dar cuenta, en el fondo, qué cosas están metidas detrás de tu problema. Pero si Sí, tú no te sientas a reflexionar, y no busca esa ardua presencia que no requiere que no es difícil, porque
Dios no hace las cosas difíciles. O usted cree que Dios hizo las cosas complicadas, difíciles, No, para la vida que es lo simple. logremos y no lo logremos. La vida es simple. No, la vida es simple. Nosotros no la Y hacemos eso, complicado. claro, claro. Y precisamente eso es la inteligencia. La inteligencia consiste en solucionar problemas grandes en una forma simple. Fantástico, maravilloso. Entonces, Fernando, al abusar de la energía del cuerpo psicofísico, se genera un deterioro del mismo, la destrucción del cerebro que hemos abusado. Claro. Recuerde que tenemos 3 cerebros: mente, corazón y sexo. Exacto. ¿Ya? Y tenemos 7 centros en la máquina humana, 7 centros psicofísicos, ¿ya? De los cuales 5 de estos centros psicofísicos están ocupados por la oscuridad, ¿ya? Que es el centro sexual, instintivo, emocional, intelectual y motor. Cuando usted abusa de uno de estos 5 centros psicofísicos de la máquina humana, uno lo hace en desmedro del resto. Por ejemplo, muchas personas que abusan del centro intelectual inferior, que estudian carrera, terminan en surmenage. Sí. ¿Ah? Porque le dieron mucho a la mente, tuvieron que aprender, por ejemplo, derecho, estudiar abogacía o derecho, ¿ya? Requiere aprenderse, pero así unos libracos de memoria de leyes, entonces, indudablemente que daña al centro intelectual inferior. Y ni se diga si no es la vocación. Claro, más encima si no es del rayo de la justicia, porque Sí, para ser un buen abogado hay que ser del rayo de la justicia. Claro. ¿Ya? Ese es el rayo el rayo de Júpiter, aquí, el sexto rayo. Sí. La persona no es del rayo de Júpiter, no es del rayo de la justicia, y estudia derecho, no se va a desenvolver correctamente, se va a desenvolver desde el punto de vista monetario nomás, para ganar dinero, pero no para hacer un buen abogado. Entonces, el abusar de estos centros psicofísicos en la máquina humana hace que los demás se debiliten. Entonces, si yo abuso de un centro, por ejemplo, una persona que abusa del centro intelectual, daña su centro sexual. Después, si es casado, si la persona estudia, después en la noche va con su pareja y no funciona. Porque no tiene energía sexual. No tiene energía. ¿Por qué es impotente? Porque gastó toda la energía en el centro intelectual. Sí. El que también abusa del centro motor, por ejemplo, haciendo ejercicio, también lo hace en desmedro de los demás centros. Entonces, estos desequilibrios psicofísicos, en el fondo, también están detrás de estas patologías. Entonces, hay que ver cuáles son los desequilibrios que yo estoy haciendo en mi vida. Genial. Mirando, Fernando, en tu exposición, a medida que me surgen las inquietudes, veo que nosotros entonces como que vamos muriendo por partes. Claro. Cuando una persona, por ejemplo, abusa de su centro motor, Sí. ¿ya? Termina inválido. Cuando una persona abusa de su centro intelectual, termina loco. Sí. Cuando una persona abusa de su centro emocional, termina con patología de surmenage, de bipolaridad. Las personas bipolares que pasan de una emoción a otra. Entonces, uno va muriendo por tercio porque se le va muriendo uno de estos 3 cerebros. O se le muere el cerebro intelectual, o se le muere el cerebro emocional, o se le muere el cerebro motor instintivo sexual. Entonces, una persona que está entrando en la impotencia, por ejemplo, se le está muriendo el cerebro sexual. Una persona que está loca, que ya no concuerda, que se le olvidan las cosas, se le olvidan las cosas, ya con facilidad, es porque se le está muriendo su cerebro intelectual. Entonces uno va muriendo por tercio o por parte, ¿ya? A no ser de que muera en un accidente ahí de una. ¿Ya? Pero hoy en día vemos que en el fondo el desquicio de la humanidad, ya, la locura en realidad va lamentablemente en aumento, porque las personas ni siquiera están reflexionando hoy en día, ni siquiera se dan el trabajo.
de reflexionar, a ver, No reflexiona. esto que voy a hacer, ¿está bien o está mal? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Es mi beneficio o no? No, Sí, sí. lo hace nomás y O, después ve las o- consecuencias. ¿Va a beneficiar a otros o no va a beneficiar? Es decir, la gente no se formula esas preguntas. Exactamente, ¿ya? Entonces, esa falta de reflexión en el fondo es lo que está llevando lamentablemente a estos desequilibrios y en el fondo a que la persona vaya, todos nosotros muriendo por tercio, ¿ya? Entonces, es importante aprender a alimentar correctamente el cerebro intelectual, aprender a alimentar correctamente el cerebro emocional y aprender a alimentar correctamente el cerebro sexual, ¿ya? Esos son los tres cerebros, mente, corazón y sexo. Somos seres tricerebrados. Fantástico, amigos. Si es la primera vez que está conectado con el Jardín de tu Mente, te invitamos a suscribirte y a recibir nuestro contenido que subimos cada semana. Fernando, entonces, todo abuso en el cerebro se hace a expensas del atrofiamiento de otro. Claro, ese es el desequilibrio que toda persona tiene que entender, en el fondo. Entonces, si queremos en realidad mejorarnos, tenemos que entender dónde estamos abusando, de cuál cerebro abusamos. Del cerebro intelectual, pensamos mucho, del cerebro emocional, sentimos demasiado, ¿ah? Exageradamente, o del cerebro motor instintivo sexual. Hacemos mucho ejercicio, ya somos muy reaccionarios, o abusamos también del centro sexual. Cualquier abuso de uno de ellos va en desmedro del agotamiento del otro. Exacto. El problema mayor, Fernando, que enfrentan las naciones y los líderes del mundo, la mayor de todas, es la crisis mayor, es la del pensamiento. Lo enfatizo mucho en el libro. Actualmente, uno de nuestros mayores desequilibrios está en la mente, ¿verdad? Pensamos mucho, como tú dices, razonamos mucho, abusamos también de la mente con los estudios y otros menesteres. Claro, ahí donde está el abuso generalizado. Por eso que la mente se le dice la loca de la casa. Uh -huh, uh -huh. ¿Ya? Sí, Porque en el sí, la fondo, loca. porque la mente nunca para, nunca para. No. Entonces, si uno entendiera que la forma, como dicen los maestros, la forma más elevada de pensar es no pensar, Uh -huh. ¿Mm? Que en realidad la sapiencia adviene cuando la mente se calla, entonces no pensaríamos tanto. Toda persona con depresión, pregúntele usted, se da cuenta, no, es que me la paso pensando en esto, otro. No, esa persona con depresión no tiene un control de su centro intelectual. No sabe, esa persona no sabe que él puede dominar a su mente. Y la mente lo domina a él. Y la mente lo dominal. Claro. Entonces, por eso que es importante entender que hoy en día muchas personas, todos nosotros en el fondo, tenemos la mente muy acelerada. Uh -huh. Muy, y eso es lo que precisamente produce también esta hiperactividad, la hiperactividad que uno ve en los jóvenes y en los niños inclusive es también que solamente está muy acelerada. Mente acelerada, cuerpo acelerado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, las personas que entran a estudiar meditación, ya, y le dicen ya, quédese ahí tranquilo, sentado. Y no dura nada tranquilo. Empieza No, aquí a no, mover. no, que la gente no tiene esa capacidad de estar en silencio, de sentarse. Porque, claro, porque el cuerpo se le mueve porque la mente la tiene agitada. Sí, sí, El cuerpo no se mueve por sí solo. Es la mente la que agita el cuerpo. es la mente la que agita. ¿Sí? Claro, entonces, por eso que hoy en día todos nosotros tenemos más con estas preocupaciones, estos nerviosismos, que va a pasar esto, que mi trabajo, que me van a echar, que no tengo que ir a pasar mañana, que la guerra, etcétera. Todo eso hace que la mente esté muy acelerada. Entonces, eso es lo que está detrás de estas patologías, sobre todo de lo que es la hiperactividad y el déficit atencional. Es decir, aquí pasa, es así, es esa situación, es decir, en lugar de que sea la mente que rija el cuerpo, ¿verdad? O el alma que rija el cuerpo, es el cuerpo que está rigiendo la mente. Está el Claro, deseo. claro, recuerden que siempre hemos dicho que el cuerpo es un somatizador de lo que ocurre en el alma. Sí, sí, Entonces, por eso que hay un dicho que dice, cuerpo sano, mente sana. mente sana.
Sí. Y nosotros podemos decir, cuerpo agitado, mente agitada. Ujú. Entonces, usted quiere calmar su cuerpo, ¿m? Por ejemplo, el estresado, que anda para allá, ¿no? Sí, sí. Quiere agitar su cuerpo, o sea, quiere tranquilizar su cuerpo, tranquilice su mente. La mente. Tranquilice su mente. Ese es el trabajo fundamental. El trabajo fundamental que nosotros tenemos hoy en día es en aquietar la mente, silenciar la mente, Encierra. ¿ya? Subyugar la mente. Sí, sí. Entender de que la mente hoy en día está en manos de nuestros defectos psicológicos y tienen la vocería y hablan y gritan y especulan y piensan y se deducen y concluyen y todo es mentira. Esa es la realidad, porque la mente no conoce la verdad no es de la mente, la verdad no es de la mente, Exactamente. porque la mente se mueve de lo conocido a lo conocido y la verdad es lo desconocido de instante en instante. Por eso que el maestro Jesús decía, conoced la verdad que ella os hará libres, ¿ya? Entonces, esa libertad que hablábamos, Sí, ¿verdad? sí, esa libertad, exacta, La esa libertad libertad que que decíamos de yo, la paz, libertad y la felicidad, esa libertad y si está directamente relacionada con subyugar a la mente y aprender a liberarnos nosotros de nuestra propia mente, porque nuestra propia mente nos tiene esclavizados a todo lo que hoy en día vemos en la sociedad, a todo. Todo en el fondo esta sociedad está hecha para que nosotros quedemos ahí subyugados a los diferentes procesos de la mente. Y el trabajo es liberarnos de la mente. Ese es el trabajo. maravilloso. Entonces, Fernando, la mente se acelera al usar esta energía por el desorden interno y abuso de los centros, como también enfatizabas. Claro, porque en el fondo, como estos centros en el fondo tienen un determinado capital energético, ¿ya? Que la glándula pineal lo envía desde acá y envía esa energía a cada uno de los centros, todas las mañanas cuando uno amanece, pero cuando uno abusa de un centro, entonces un centro le roba al otro y como se roban energías de diferentes potencialidades, se Sí, acelera. Por ejemplo, una persona con Sulmenach que ha pensado mucho, en el fondo abusó tanto de su centro intelectual que gastó toda la energía del centro intelectual, entonces el centro intelectual necesita más energía, entonces le roba al almacenador de energía y el almacenador de energía del centro sexual. Entonces le roba energía sexual y eso hace al entrar la energía del sexo a la mente, hace que se acelere, porque son energías de diferente potencia. La energía sexual es una energía muy volátil, muy explosiva, sí, sí. ¿ya? Entonces acelera la mente. Entonces, por eso es que en el fondo se producen estos aceleramientos mentales, en el fondo, porque en el fondo ahí dentro de la mente actualmente hay energía que no le pertenece, hay energía que uno ha robado. Entonces uno le puede preguntar a una persona, ¿usted es ladrón? ¿Usted roba? No, yo no, yo nunca he robado nada. Pero sí, se roba su propia energía, pues. Claro, Nosotros tenemos un ladrón dentro de sí, mientras uno no descubra su propio ladrón y exacto. lo trabaje con la madre divina, ¿ya? Este ladrón de energía, porque como le gusta tanto pensar, entonces le roba a los otros centros, entonces se produce el aceleramiento mental. Entonces, al trabajar, Fernando, con la muerte del ego, cada cerebro comienza a trabajar también en su propia, con su propia energía. Claro, ese es, digamos, el fundamento de todo esto, en el que aprender a eliminar los yoes para que no permitir que estos yoes roben la energía de los centros. ¿Mm? Entonces, la persona que está muy acelerada, que está con hiperventilada, digamos, ¿no? Que no se puede quedar quieta, en el fondo es porque tiene un desorden en su centro. Y a medida que va en autoobservación y le va pidiendo a la Madre Divina que elimine esto, Madre mía, sácame esto, mátame este efecto, ¿ya? Que me hace hacer esto, que me hace pensar esto, que me hace sentir así, que me quiere que haga tal cosa, en el fondo ahí comienza a equilibrar la máquina humana. ¿Mm? Entonces, el equilibrio de la máquina humana, el equilibrio de estos tres cerebros se logra con la ayuda de la Madre Divina y ahí donde la persona comienza a encontrar lo primero y fundamental, que es la paz. Una persona acelerada no está en paz. No, no, no es en paz. No, no está en paz. Siempre está inquieta, que aquí, que allá, ¿ah? Está incómoda, no puede estar tranquila, porque no tiene paz. Recuerde, lo primero que tenemos que alcanzar es la paz. Sí, sí, Después vamos a descubrir la libertad y de ahí vamos a conocer la felicidad. la felicidad. Ujú. Fernando, tengo una inquietud más, y es algo que es lo que tiene incluso a esta humanidad.
Y cuando digo de la humanidad, me estoy refiriendo a las personas, ¿verdad? A los ciudadanos del mundo. Un aparatito nos está controlando. No podemos hacer nada sin esa distracción. Perdón. Dos chicos se conocieron a través de las redes sociales, en Facebook. Uno en un país, ella en otro. Bueno, la idea es que formalizaron incluso una relación vía las redes, ¿verdad? Llegó el momento en que entonces aceptaron conocerse y ya el chico visitar a la chica, dando a sus padres, ¿no? De un país a otro. Cuando llegó, ellos eran muy geniales en las redes, pero cuando llegó a la casa de la chica, ¿verdad? De los padres, a la hora del almuerzo, la chica recibió un mensaje, cuando estaban ya en el almuerzo, ¿no? Y el chico no podía comer. Entonces, ella recibió un mensaje, ella pensó que era un mensaje de otra persona. ¿Quién era? Es el novio que está de frente, que le estaba hablando por el celular. Que le daba vergüenza esto y lo otro. Entonces, la presencia, el surgimiento de los avances tecnológicos, este artefacto, si tú le pidieras a alguien que lo deje tranquilo 30 minutos, creo que se vuelve loco. Nos está robando la tecnología, la televisión, los videojuegos, esta energía. Sería entonces estas tecnologías, esta televisión, los videojuegos, otro motivo de este aceleramiento, el abuso ¿verdad? de estas tecnologías que nos está llevando a este aniquilamiento total, a este estrés. Claro, claro. Miren, porque es muy simple. Veo el ritmo de la naturaleza, ¿ya? Usted dice que yo estoy aquí frente a un paisaje, ¿verdad? Sí, sí. Yo veo el ritmo de la naturaleza y veo moverse esa ramita de ese árbol, Esa esa libertad. hoja. Veo un pajarito que pasa acá y pasa para allá, se Sí, sí, posa ahí. ¿Mm? Ese es el ritmo de la naturaleza, hermoso, natural. armonioso. Sí. Pero vea una película, vea cualquier película, entremos por la televisión. Sí, Simple televisión que todo el mundo ve inocentemente, porque hay familias, casas, donde hay 3, 4, 5 televisores, uno en sí. cada habitación, iPad, de todo. ¿ya? Entonces, el ritmo de la televisión, el ritmo de las imágenes que uno ve en la televisión, son absolutamente contrarias al ritmo de la La expresión de naturaleza. la vida, de la realidad y la naturaleza. Yo mirando aquí este paisaje, no, de repente no desaparece todo y aparece un mar, no, pero la televisión sí. Mm. Entonces, el aceleramiento mental va influenciado por el ritmo del cambio de las imágenes y las texturas y todo lo que de Sí, la televisión. sí. No es un ritmo natural, Eso ¿ya? no. Entonces, la mente se va acostumbrando a ese fluir de ideas y uno pasa de una cosa a otra, y para qué decir las propagandas, ¿verdad? Y Mm. sobre todo ahora, como han hecho estudios, que inclusive aquí mismo en YouTube, digamos, cuando Sí, uno sí. transmite aquí y le pone la propaganda, son propaganda que dura 5 segundos, 5 segundos. 3 segundos, 3 segundos. imagínense. Te metes en TikTok. Eso es extraordinario. Imagínense lo que significa usted que usted lo bombardeen por 3 segundos, ¡pum! Una imagen y después le ponen otra cosa totalmente. Y cada Su mente, mensaje te impacta. y claro, cada mensaje, entonces es obvio que eso acelera su mente, porque la realidad no funciona así, pues usted no recibe un mensaje de, no sé, de una bebida en 3 segundos y después recibe otra de otra cosa en 3 segundos más. Entonces eso va acelerando la mentalidad, ¿ya? El mundo mental de uno, la mente se va afectando.
para qué hablar de los videojuegos también? Donde Sí, eso es. ya tienen una resolución gráfica, pero extraordinaria. Es como la realidad. Yo he visto, no juego, pero cuando de repente paso en algún lugar y veo ahí algunas imágenes de videos de juegos que son, pero con una resolución gráfica increíble. Es una realidad ahí, ver el personaje, entonces la persona se mete dentro del personaje, los jóvenes sobre todo, o hasta los niños, y entonces ocurren muchas cosas, de mucha violencia, de mucha actividad, entonces todo eso acelera. Y Sí, el celular cotidiano, ¿verdad? Ahí que uno lo anda trayendo, indudablemente que también la capacidad de comunicarse, uno puede ujú. estar almorzando, pero a la vez está conversando con una persona que está en Sí, otro sí, sí. país, En el otro lado del mundo, del otro lado del mundo, ¿verdad? Antes no era así la cosa, verás. ¿verdad? Uno estaba con la familia almorzando y a lo mejor sonaba el teléfono, rin, rin, Sí, rin, ¿te acuerdas cómo sonaban sí, los sí. teléfonos antiguos, verdad? Y bueno, y se dejaba sonar porque estábamos almorzando, después llamará o no, yo después dígale que después devuelvo el llamado. Entonces entonces todo ahora es instantáneo. El mundo quiere las cosas instantáneas, Sí, sí. ¿ya? Y es más, hoy en día con el mismo celular que uno envía un mensaje por WhatsApp, por Telegram, por la plataforma que utilice, y ahí se queda esperando ver que los dos tics se pongan celeste. Para que se lo recibió. Ya lo recibió. ¿Por qué no me Exacto, contesta? exacto. ¿Por qué no me contesta? Es como cuando estás mirando la película, ¿verdad? Y quiere que le En conteste un conflicto inmediatamente. elevado, No, ¿qué es lo que va a pasar? claro. Te va llevando a esa. Todo eso, todo eso. Todo eso va influenciando también en que nuestro centro emocional, nuestro centro intelectual, nuestro centro motor, los tres cerebros en el fondo están acelerando cada vez más. Que queremos vivir en el mundo de lo instantáneo, de lo ya. Sí, ¿Mm? sí. Entonces, es el resultado. Por eso que uno ve tanta hiperactividad hoy en día en los jóvenes, en los niños. Uno ve un niño pequeño, he visto yo algún video, digamos, donde le pasan un celular a un niñito, no sé, 6 meses, 8 meses, no creo que tiene un año, viendo ahí, y se lo quitan. Oiga, ese niño es un energúmeno. Sí, sí, eso. Sí, pero y se lo pasan, se calma. Te lo quitan otra vez. ¡Guau! Es un monstruo y tiene un Eso año. Entonces ya estamos llegando, como usted dice, a niveles, no, ¿verdad? es muy Bien complicados. extremos. Sí, sí. Extremos, extremos. Entonces, es interesante entender esto para ver la influencia del medio en todos mis procesos de aceleramiento mental y en mi desequilibrio, para poder corregir y hacer los ajustes que sea necesario hacer. Uh-huh. Bien, amigos, genial, fantástico esta videoconferencia, este programa con nuestro amigo colega Fernando García Silva. El cuadro, ¿cuál es el cuadro? Un niño a la edad de 12 años ha presenciado más de 20.000 asesinatos en la televisión. Eso no es lo que tenemos que enseñarle a los niños. Eso no es lo que deben mostrar la televisión, ni el cine, ni las revistas. Esta videoconferencia es un llamado a la reflexión, porque vamos a estallar. De modo, Fernando, que genial. Albert Einstein dijo, creo en lo que dijo Albert Einstein. Hizo dos observaciones. O eliges vivir en un mundo amistoso, de tranquilidad, de alegría, de paz, o eliges estar en el bullicio, en el bullanguerismo, en la intranquilidad. Es lo que nos lleva a este desastre que estamos viviendo en la humanidad. Sería interesante, Fernando, la síntesis, reflexión final de esta profunda e importante plática acerca del estrés, la depresión, lo que está llevando al caos de la humanidad. Claro, por eso, entender en el fondo la influencia psicológica en estas patologías. Sí, sí. Yo quiero mejorarme de esto y no comprendo, digamos, qué papel está jugando mi propia psiquis aquí. No voy a corregir nada. Entonces,
Hoy en día la depresión está tornándose en una enfermedad, como decíamos, una verdadera pandemia, un verdadero virus, digamos, que está destruyendo a muchas personas. Pero cuando uno ya empieza a desmenuzar esta cosa, ¿verdad? Este cuadro clínico, sin necesidad de haber estudiado medicina, sino simplemente autoobservándose, Sí, sí, porque potencialmente todos los seres humanos tenemos todo lo que necesitamos para nuestro trabajo interno. ¿Ya? La conciencia está ávida ahí a que nosotros le demos todo la dentro de posibilidad de que nosotros. se exprese. Sí, sí, Simplemente eso, la conciencia está ahí. Todos tenemos un porcentaje de conciencia, por pequeño que sea. 1% puede ser 2, 3, lo que sea. Pero potencialmente está ávido para que uno comience un trabajo ya más de introspección y de darse cuenta, en realidad, el papel que juego yo mismo en mi patología. Y dejo de culpar a las sociedades, a la familia, a la mala pareja que tuve, no sé, a los golpes de la vida, y me doy cuenta en sí. realidad, entonces empiezo a hacer un estudio y puedo corregir y avanzar muchísimo. ¿Ya? Entonces, la depresión, el estrés y esta hiperactividad que nosotros estamos viendo hoy en día son patologías modernas muy complicadas que están afectando a muchas familias, ¿ya? Y para ello va este mensaje en el fondo para entender el papel que cada uno puede hacer por ayudarse. Ayúdate que yo te ayudaré, y cuando la Exacto. persona comprende eso, ¿ya? Puede solucionarlo ya definitivamente. Si no, simplemente vamos a ahogar el síntoma, a sofocar el síntoma con algún remedio, con alguna ida a algún psicólogo que me da algunos consejitos por ahí tal vez me pueden servir, ¿ya? Sí, Pero que no van a solucionar el aspecto de fondo si es que yo no llevo mi mirada hacia mi mundo interior y veo los participantes que hay en este problema y los voy extirpando uno a uno con ayuda de la Madre Divina. Así que todos tenemos la llave de poder hacer esto y para eso es la invitación. maravilloso, amigos. Nuestra plática con Fernando García Silva, quien es un profundo autor, ¿verdad? Del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. ¿Desea ser feliz por un día? Pues vete a Hawái. ¿Desea ser feliz por una semana? Hereda una fortuna por un año. Vete a Acapulco. ¿O desea ser feliz? O si no, a Colombia, donde está Fernando, ese paisaje maravilloso, ¿verdad? Pero si desea feliz, ser feliz para toda la vida, como decía Albert Einstein, encuentra el modo de ser útil a los demás. Fernando y yo hemos encontrado un modo. Nos sentimos felices, nos sentimos bien, compartir lo poco que hemos recibido. Fernando, genial, fantástico, como siempre, esta entrega tuya, ¿verdad? Acá, en nuestra casita, nuestro rinconcito, el jardín de tu mente. Gracias, gracias. Realmente muy contento también de poder compartir contigo y con esas presentaciones tan lindas y amenas que tú haces. Muchas gracias, Orlando. Bueno, yo me luzco con tu exposición, ¿verdad? Entonces el trofeo para la audiencia. Lo compartimos, hermano, lo compartimos. Un abrazo del alma, Fernando. Igual para ti. Muchas gracias, Orlando. Amigos, no se muevan, regresamos. Cuando nos referimos a que una persona está estresada o se encuentra en estado de depresión, es importante entender que estas patologías encuentran su origen a que ambas van más allá de que ciertos sistemas endógenos funcionan mal o de que el cuerpo físico le faltan ciertos compuestos hormonales y químicos esenciales como la dopamina, endorfinas, adrenalina, etc. Todo este resultado se fundamenta en una causa más profunda y es simplemente que tenemos enferma el alma. Por consiguiente, no existe la depresión, solo existe desobediencia a Dios, a las leyes naturales. Muchas gracias por ver este programa y si hay algo que conectó con tu interior, déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Quiero agradecer y extender un saludo especial a mi amiga Carla García en la Ciudad de México por comprar una copia de mi libro La Otra Dirección, lo cual significa mucho para mí.
Carla, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevos contenidos aquí.